Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a ir centrando es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzamos con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Aries y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Aries. Los Aries que sí estáis trabajando. Yo veo que hace poco, Aries, estabais en una situación en el trabajo en la cual parecía o tú has tenido la sensación de que estabas en el lugar que tú querías dentro del trabajo. Pero aquí dicen las cartas, o ha entrado o está a punto de entrar una persona en concreto que puede hacer que tú, que esa estabilidad que tú tenías, que la sientas como amenazada, ¿bien? Es una persona que está, que entra para ver fallos, ¿bien, Aries? O sea, ¿puedes sentirte observado con esta persona, Aries? Sí, te puedes sentir observado. Vamos a ver qué más. Evita conflictos con esta persona, Aries. Así te dicen las cartas. Evita conflictos con esta persona. Muchos de vosotros, de cara a futuro, os digo, yo no veo una salida del trabajo. Veo como que esta persona estaría aquí solo por un tiempo determinado y demás. Entonces, de cara a futuro, como que tú lograrías de nuevo esa estabilidad. Aries, que no estáis trabajando. Tienes oportunidad en otro lugar. Hablan de un movimiento, hablan de un desplazamiento. Aunque no veo todavía esa formalidad, ¿bien? Pero yo sí veo un triunfo finalmente en este lugar. Aries, que no estáis trabajando y que haya una mujer en concreto que os está ofreciendo algo. Debéis de tener mucho cuidado, porque yo veo en cierto modo que algo ya no os cuadra de esto. Y dice, estás en lo cierto realmente. Entonces, mucho cuidado con esto. Los Aries que tenéis un negocio. Hay algo que se debe de solucionar, Aries. Porque hay una persona que puede hacer daño y que está actuando. Aquí le dicen las cartas de forma clandestina, quizás que ni te estés enterando, como para utilizar las cosas de tu negocio para beneficio propio de esa persona. Entonces tú tienes que tener cuidado con esto, tienes que abrir los ojos, Aries. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Aries y tu economía. Muchos de vosotros podéis sentiros a día de hoy como entre la espada y la pared en algún asunto económico, ¿bien? Pero esto es totalmente pasajero. Este sentimiento es pasajero. No hay una gran pérdida. Dice que los que estéis con esta incertidumbre porque creáis que va a haber una salida importante de dinero, no es esa salida que tú imaginas. Hablan de una segunda parte de esa salida que tú crees que puede ser. Todos los Aries que estéis esperando noticias referente a un inmueble, a un terreno, en fin, a un local, lo que sea, dice, vas a recibir noticias, las cuales te hacen tener un beneficio de esto en concreto que tú tienes. ¿Bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver.
os veo a muchos de vosotros, Aries, que habéis estado ilusionados con una persona que se me simboliza como alguien un poco más joven que vosotros, ¿no? Y de esta persona, estas comunicaciones que nos ilusionó en su momento, desaparecieron de la noche a la mañana. O sea, como que parece ser que esta persona pues llega a un momento en el cual se aleja. Bien, es lo que yo veo aquí. Vamos a ver. Pero esta persona, Aries, a mí lo que me dicen las cartas es que no se ha ido totalmente, no se ha ido definitivamente. Entonces, lo que entiendo es que esta persona, aquí dicen las cartas, puede tocar tu puerta de nuevo, sí. Pero son comunicaciones que pueden ser como más de lo mismo, ¿no? Que al igual que llegan a tu vida, se paran, se paralizan. Es una persona que no se plantea nada serio. Además, te voy a decir una cosa. Cuando esta persona cada vez que esta persona se comunica contigo es porque ha parado otra historia que tiene. ¿Bien? O sea, esa situación sale muy marcada. ¿Bien? Aries, que estáis solteros. Muchos de vosotros podéis hacer un cambio en vuestra vida, o estáis a punto, o estáis ya en proceso de cambios en vuestra vida. Cambio que va a traer un desplazamiento importante. Desplazamiento a un lugar del pasado. Esto tiene mucho que ver como fecha con esta persona que podría aparecer en tu vida de cara a futuro. Pero esta primera persona que se me relaciona con la fecha de este desplazamiento, dice, tiene a alguien más. Tiene a alguien más. Vamos a ver qué pasaría con esto, porque después sale como una etapa, la verdad no sé si es con esta persona o es con otra persona. Hay una etapa en la cual se vive como muy intensa en cuanto al amor. Vamos a ver si sería con esta persona o con otra persona que llegue. Es con esta persona, Aries. Es con esta persona. Las primeras comunicaciones que tú tendrás con esta persona serán muy pronto, antes de que termine el año. Dice que esas primeras comunicaciones, obviamente, son en la clandestinidad y que te pueden llegar a ilusionar mucho. Dice, aquí pasa algo. Como que tú ya tienes referencias de esta persona, ¿no? Y las referencias que a ti te vienen de esta persona son referencias que has venido escuchando, incluso cuando tú no tenías nada con esta persona y demás, que has venido escuchando, a lo mejor en el ambiente familiar o algo por el estilo. Y las referencias precisamente no son buenas. Vamos a ver qué pasaría aquí. Vamos a ver. Aries, que estáis solteros. Yo te voy a decir una cosa, Aries. Es una persona que marcaría mucha inestabilidad en tu vida. Yo, hombre, te veo que vives la historia con ilusión, pero realmente si yo te digo que es la persona de tu vida, yo te estoy mintiendo. No es la persona de tu vida, realmente. Es una persona, digamos, importante, pero finalmente es una persona buena contigo, es una persona que te puede hacer vivir experiencias bonitas, pero finalmente dice que tú te verías en una situación o obligación contigo mismo, contigo misma, de tomar una decisión en este caso. Vamos a ver qué más.
Aries que estáis solteros. Esto es una ilusión, ¿ves? Así lo dicen las cartas. Es una ilusión que te va a valer para llevarte a otros sitios, a otras vivencias, pero no es, así lo dicen, no es la persona de tu vida. En este caso, yo siempre digo, si esta persona aparece en tu vida, que es una persona totalmente transitoria, por algo es. Aries, así que yo sí te animo a que si tú te sientes a gusto con esta persona, que vivas la historia. Ya me contaréis. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Ellas quisieron salir. Casados, en convivencia y novios. Ha habido ciertos conflictos entre vosotros respecto a desplazamientos relacionados con trabajo, ¿no? Esto es lo que yo veo que ha estado pasando aquí. Son conflictos pasajeros, ¿vale? Como por así decirlo. Aries, a veces hay ciertas sospechas de que pueda regresar alguien del pasado, ¿no? Dice, y esas sospechas vienen por la actitud de la pareja. Muchos de vosotros de cara a futuro os veo con ganas de tomar decisiones en vuestra vida, si hablan como de vuestra vida amorosa, pero no son decisiones que se llegan a tomar. O sea, no se llega a un fin en esa decisión, ¿no? Entonces, como que siempre estaríamos en la misma situación. Muchos de vosotros, Aries, necesitáis tener como un vínculo más fuerte con la pareja y no es posible todavía tener ese vínculo tan fuerte, no porque uno de los dos en cierto modo no lo tiene claro. Entonces, sí, esto queda que pensar. Si no quieres tener este vínculo conmigo, no estás enamorado o enamorada de mí. Yo no lo veo así, simplemente que no se está preparado. Hay una persona, esto para los que estéis con la relación ya más avanzada, hay una persona en concreto aquí que estanca vuestra relación, que de verdad que esas dudas que tiene la pareja, que puede ser tuyas, Aries, o de tu pareja, sabéis que estos son tiradas espejo, bueno, pues que esas dudas realmente son generadas por esta persona. ¿Bien? Y puede ser una persona muy cercana. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Buscarás y buscarás hasta ver lo que crees que se oculta. ¿Y qué pasa cuando ves lo que tú crees que se oculta? Que se fortalece tu relación. O sea, lo que quiere decir las cartas es que realmente vas a sentir por una vez que te estabas equivocando en algún pensamiento que podrías estar teniendo. ¿Bien? Después de una conversación importante, dice, hay cosas que se pueden poner en su lugar y sobre todo respecto a esta persona tan cercana que he visto que interfiere un poco en las decisiones de uno de los dos, dice, se puede poner en su lugar. Pero también habrá cosas que tú tienes que aceptar, ¿no? O sea, tú tienes que saber llevar esta situación. O sea, que no se van a poner las cosas en su lugar de forma radical y ese vínculo va a desaparecer. Eso no va a pasar. Hay algo que sí te va a quedar muy claro aquí y es el amor a lo que vosotros vais a crear o lo que estáis creando o lo que habéis creado. ¿Bien? Vamos a ver qué más.
casados, en convivencia y novios. En el aspecto de eso que tú quieres, que ese vínculo que tú quieres que haya entre vosotros dos, en ese aspecto yo te diría, Aries, que dejes que pase un poco el tiempo, porque si se insiste con esto se pueden dar palabras, se pueden decir palabras que hacen referencia a la manipulación. Entonces esto podría sentar mal a uno de los dos, que son lo más normal del mundo, ¿no? Después de esta conversación que yo he visto entre vosotros, muchos de vosotros haréis referencia de cara a futuro, los que no estéis con la relación formalizada oficialmente, los que no estéis casados, dice, se habla ya de cara a futuro de posible boda o algo por el estilo. Pero sin fecha. Aquí no hay una fecha, aquí no hay nada en concreto, aquí no se concreta esto, pero sí se habla. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Por muy complicadas que tú veas las cosas a otros niveles en la relación, económicos, de trabajo y demás, dice, hay una cosa muy importante. Y es que observa, dice, observa y verás cómo esta persona se mueve siempre o actúa siempre bajo lo que tú quieres, ¿no? Y esto no es ni por economía ni por nada, al revés, es por amor. Dice, date cuenta de eso, Aries. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. El amor no se fuerza, el amor nace así, de la nada, Aries. Ese es el mensaje que te dan las cartas cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. La circulación y los riñones, Aries, prestarle mucha atención. Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con tu mensaje general. Tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo, Aries, en cuanto a la relación que tú tienes con tu entorno, con tu familia. Y el llegar a este acuerdo es cambiar el pensamiento, así te lo dicen las cartas, Aries. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Aries, te doy el número 11 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.